Hola queridos amigos, bienvenidos a esta entrega número 54 del podcast para la Biblia Real. Hoy lo hemos titulado 144,000. Si alguna vez has leído o escuchado del libro de Apocalipsis, ya sabes más o menos a qué nos estamos dirigiendo, porque este es un número muy significativo dentro de toda la narrativa del Apocalipsis. Antes de comenzar, quiero agradecer de verdad a las personas que me han escrito, que aprecian lo que hago a través del podcast. De verdad, para mí es muy, muy significativo cuando recibo mensajes. No puedo decir como no muchas personas me han escrito todo el tiempo. No es lo convencional que cada semana me escriban. Pero cuando me escriben es muy significativo para mí. Incluso esta semana recibí un mensaje de alguien de Argentina que decidió darle una segunda oportunidad al libro de Apocalipsis, como que estaba peleando con el libro de Apocalipsis, y al parecer esta serie la ha llevado a darle una nueva oportunidad, a abrir la puerta que había cerrado por todo el trasfondo de lo que había escuchado, de las preconcepciones que se le habían transmitido. Entonces me alegra. Yo siento que mi granito de arena puede ser tratar de prestarte mis ojos a través de mis palabras, darte la idea de cómo puedes mirar o ver el libro de Apocalipsis quizás de una forma distinta. De ninguna manera yo me considero un experto en este libro, ni mucho menos. Yo tengo la conciencia absoluta de que soy un estudiante y que toda mi vida seré un estudiante, un aprendiz. Y de eso se trata, simplemente tratar de mostrarte mi perspectiva. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta preparando esta serie es que quizás muchas cosas se solucionarían si simplemente leyéramos de verdad el libro Apocalipsis de corrido y no simplemente nos centráramos en los detalles, sino tuviéramos en principio el cuadro más grande en mente de lo que se trata. Entonces, lo que quiero hacer el día de hoy precisamente es eso. Quisiera leer una porción significativa para que tengamos una idea más general de lo que está hablando aquí en el libro de Apocalipsis, y después simplemente quiero centrarme en algunos detalles de esta narrativa de cómo se presentan los eventos. Entonces, estamos en el tema de los sellos y vamos a abrir, o se va a abrir, el sexto sello, y eso está en Apocalipsis capítulo 6 desde el versículo 12, y vamos a leer derecho hasta el capítulo 7. Dice así: vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de las higueras sacudidas por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla el pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Después de esto vi 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Estaban allí de pie, deteniendo los 4 vientos para que estos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados: 144,000 de todas las tribus de Israel, y por cada tribu hay 12,000 sellados, que se dicen en los siguientes versículos. Saltamos hasta el 9. Después de esto miré, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Eran tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero.
Todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos me preguntó: ¿esos que están vestidos de blanco, quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Perdón. Él me dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y día y noche les sirven en su templo. Y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Muy bien, entonces, hemos dicho que los sellos en este rollo que significa la historia, los sellos tienen que ver con autoridad, y quien abre los sellos es la persona que tiene autoridad. Dijimos que Domiciano tenía estas grandes monumentos a lo largo y ancho del Imperio Romano, mostrando su poderío y cómo tenía este rollo en la mano, y este rollo significaba que la historia le pertenecía y nadie, absolutamente nadie podía romper esos sellos si no era él, porque él tenía la autoridad real. Entonces, el Cordero tiene la autoridad para romper estos sellos. Y cuando se rompe este sexto sello, se desatan una serie de cataclismos, incluyendo fenómenos como un terremoto, que el sol y que las estrellas, caen del firmamento y la luna se torna en sangre. Entonces, en muchas ocasiones, cuando yo he escuchado, sí, que se dice que va a ocurrir en medio de un eclipse, que la gran tribulación va a venir cuando haya un eclipse, y entonces, por ejemplo, hay eclipses solares y entonces se ve como si estuviera rojo, entonces la luna de sangre, entonces eso es. En mi imaginario como niño, cuando leía esto de Apocalipsis o escuchaba, me imaginaba que cuando las estrellas cayeran del cielo, uno se imaginaba las estrellas como con 5 puntas, y que fueran cayendo como una especie de asteroides a lo largo y ancho del mundo, pero eso tiene un problema. Según la ciencia astronómica, la estrella más pequeña que conocemos se llama Sol, y el Sol es más de 10 veces más grande que la Tierra. Así que si el Sol cayera sobre nosotros, fin de la historia, hasta ahí llegamos. Entonces, se da cuenta uno que todo esto son representaciones simbólicas que se habla en muchas ocasiones. Incluso se pensaba que en el cielo, en el firmamento, estaban las deidades. En nuestras culturas se adoraban al dios Sol y a la diosa Luna, y todo esto, este imaginario colectivo estaba en la mente de muchas personas, y básicamente lo que está diciendo es que ya no hay protección, ya nada los protege, ya ninguna de sus adoraciones o de la tierra, que en tantos sentidos vemos que el ser humano le ha hecho daño, y estoy hablando de Apocalipsis y de obviamente también de nuestra realidad, de que ya simplemente el ser humano queda desnudo, completamente expuesto y vulnerable frente a Dios. Y nos damos cuenta que esta exposición es el gran ecualizador, porque ya no importa si son ricos, poderosos, jefes militares, porque todos, esclavos o libres, están delante de Dios. Y la sola mirada de Dios, la sola mirada, produce terror en las personas. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer el ser humano? Esa es la pregunta con la que termina el capítulo 6. ¿Quién puede mantenerse en pie? ¿Quién puede osar pararse delante del Todopoderoso y pretender que es inocente, completamente inocente? ¿Quién puede pararse delante de Dios y pretender que un dedo de Él
no es más poderoso que todas mis fuerzas. Y entonces, lo interesante es que después de esto, como que se detiene el juicio, se pone en pausa este juicio, estos cataclismos, hasta que haya 144,000 que son sellados. Entonces hemos dicho que el sello es autoridad, porque el sello está relacionado con la pertenencia. Es decir, alguien, por ejemplo, puede abrir el rollo de la historia solamente porque le pertenece. Entonces, se le marca esta pertenencia y seguramente hablaremos en otro capítulo de la marca de la bestia y todas esas cuestiones. Pero en esa época lo que se estaba haciendo es que Domiciano, como hemos dicho, él se creía Dios y venía desde su padre Vespasiano esta idea de que en los mercados, en el agora, cuando la gente fuera a comprar, para poder comprar tenían que recibir una autorización. ¿Cómo se obtenía esa autorización? Cuando se postraban delante de la estatua del César y decían, César es el Señor, César es Dios. Y entonces si alguien adoraba a esa estatua, pues le ponían un sello en la frente o en su mano derecha que él podía mostrar en el mercado y de esa manera podía comprar o traficar los productos con los que trabajaba. Entonces, ese sello demostraba o estaba íntimamente relacionado con la adoración a un Dios. Porque los césares, estos reyes del Imperio Romano, se creían Dios. A propósito, entre paréntesis, hay una parte en Romanos donde dice que toda autoridad es puesta por Dios. Y normalmente eso en nuestro medio se interpreta de una manera muy interesante porque si estamos de acuerdo con el gobierno de turno, entonces sacamos ese versículo como decir, debemos orar porque la autoridad es puesta por Dios. Pero si no estamos de acuerdo con con la política del gobierno de turno, entonces decimos, no, Jesús es el gran revolucionario y demás. Entonces es muy interesante nuestra interpretación de la Biblia al respecto, pero estaba pensando precisamente en estos días que eso que escribió Pablo en esa línea es absolutamente revolucionario. Porque está diciendo que toda autoridad es puesta por Dios y a nosotros nos puede parecer simplemente como que son delegados de Dios, entonces tenemos que obedecerlos absolutamente, pero lo que Pablo está diciendo es que ellos le tienen que rendir cuentas a alguien más. Eso es revolucionario en un lugar donde la autoridad se creía Dios. Pablo está diciendo, no, en realidad ustedes son un instrumento, ustedes no son el fin. En realidad ustedes le tienen que rendir cuentas a alguien más, ustedes no son todopoderosos. Bueno, esa es solamente una idea. Entonces, volviendo al tema de los 144,000, resulta que Dios dice, bueno, esperen a que vengan estos sellados, estos que me pertenecen, estos que son míos, estos que se rehusaron a adorar a otros y solamente me adoraron a mí y me pertenecen, son mi pueblo. Entonces, 144,000 proviene de la ecuación de 12 por 12 por 1000. Entonces, 12 es un número muy representativo porque es las 12 tribus de Israel. Nosotros asociamos con esas 12 tribus, ¿verdad? Donde Dios está construyendo su pueblo alrededor de esta nación. Dios está construyendo su pueblo en esta nación y a través de esas 12 tribus de Israel. Pero aparece otro 12, 12 por 12. Y entonces uno ve que este es un número muy simbólico porque en el Nuevo Testamento Jesús, ¿cuántos discípulos llama? 12. No fue porque a Jesús no se le ocurriera nada más, porque hubiera podido poner el 7, que es el número de Dios o algo así. No, porque Jesús está construyendo un nuevo pueblo, un nuevo Israel alrededor de quién es Él. El antiguo Israel se construyó alrededor del pacto que Dios hizo, manifestado en la ley, en la verdad de la ley. Y Jesús ahora dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y alrededor de esa persona construye el nuevo pueblo de Dios. Pero lo interesante es que junta estas ambas ideas, Apocalipsis, y lo multiplica por 1000. 1000 no es un número exacto,
obviamente, no debemos decir que es un número exacto porque entonces algunas personas y algunas incluso comunidades grandes han empezado a interpretar esto como el tema de los 12, ¿no? Y entonces los 144,000 sellados y que tienen que ser grupos de 12 personas y así sucesivamente hasta que se multipliquen por 1,000, entonces que sean 144,000 en total y esos son los escogidos de Dios. No es tan así. Este 1,000 es un número que representa una gran cantidad. Fundamentalmente eso. Nosotros lo utilizamos cuando, por ejemplo, estamos esperando a alguien en una cita y esa persona llega tarde. Uno puede usar una expresión algo así como, llevo esperándote 1,000 años. Literalmente tú no lo esperaste 1,000 años, ¿sí? O, no, te demoraste 1,000 horas. No se demoró 1,000 horas, se demoró 5 minutos o 15 minutos y hay una diferencia bastante grande. Pero usamos esa hipérbole para referirnos a una gran cantidad de tiempo en ese caso. Aquí se refiere a una gran cantidad de personas. No todas las personas, sino una gran cantidad de personas que hacen parte del pueblo de Dios. La pregunta es, ¿quién puede estar de pie delante del trono? Y nos damos cuenta que estas personas de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, este es el punto. El propósito de Dios siempre ha sido expansivo. Israel era la luz de las naciones. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a las naciones. Cuando viene la promesa del Espíritu Santo, Jesús dice, y recibirán poder. ¿Para qué? Para ser testigos. ¿En dónde? Solamente en Jerusalén, no. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. El propósito de Dios es siempre hacer crecer su pueblo, porque el pueblo de Dios no debería tener fronteras. La frontera del pueblo de Dios es el mundo entero y entonces deberíamos ir más allá de los dinteles de nuestra seguridad para que este propósito expansivo de la gracia de Dios se siga creciendo y siga creciendo a todas las personas, de toda tribu, raza, lengua y nación. Y entonces ellos están delante de Dios y dicen algo muy interesante, gritan a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. La última mención que tuvimos del trono era la ira y el castigo. Es decir, en el trono estaba el problema, pero en el trono está nuestra única solución. Cuando nos enfrentamos a la justicia perfecta de Dios, quedamos completamente expuestos y vulnerables. Nadie tiene de qué enorgullecerse delante del que es completamente santo. Y ese es un problema. Ese es nuestro problema. O sea, si ustedes quieren un resumen de lo que le ha pasado a la humanidad, es precisamente esto. Todo el tiempo hemos sido exiliados voluntariamente de la presencia de Dios. Nos hemos alejado, le hemos dado la espalda constantemente. Nuestro mundo está como está porque nosotros estamos donde estamos. Hemos decidido darle la espalda a Dios y cuando nos enfrentamos a Él no tenemos nada que ofrecer. Vemos su poder y perfecta santidad y nos damos cuenta de nuestros errores. ¿Quién nos puede salvar? ¿Quién nos puede rescatar de haber rechazado a Dios? Pues la respuesta que nos da Apocalipsis y la respuesta que nos da la historia es que este Dios que nosotros rechazamos es el mismo Dios que viene a buscarnos, es el mismo Dios que le da solución a nuestro problema. Nosotros que le habíamos dado la espalda, el Cordero que estaba sentado y que su ira iba a caer sobre la humanidad, ahora ofrece su sangre para lavar las túnicas de estos que han sido sellados por Dios. Obviamente esto no se trata de predestinación, de si yo he sido sellado, porque te has dado cuenta que este sello tiene que ver con una adoración exclusiva, un amor único hacia Dios. Y la promesa del libro de Apocalipsis es precisamente esa,
que Dios les dará un refugio en su santuario. Es decir, Él extenderá su tienda. Esa ha sido la promesa de Dios para su pueblo desde siempre, que Él habitará entre ellos, hará un tabernáculo entre ellos. El tabernáculo era el lugar donde la presencia de Dios estaba plenamente presente en medio de su pueblo. Y eso es precisamente lo hermoso. Eso es precisamente lo hermoso. ¿Por qué? Porque al principio de la historia, cuando el ser humano pecó, cuando pecamos y le dimos la espalda a Dios, fuimos exiliados de su presencia. La presencia de Dios le transmitía al ser humano vergüenza, culpa, sensación de temor, de distancia, porque tan perfecta santidad aniquila todo pecado. Pero la promesa es que Dios va a habitar entre nosotros. Y la promesa es que eso no va a ser destructivo, sino consolador. Que el sufrimiento no tendrá la última palabra, sino que este cordero, que es león, este cordero también es pastor. Porque el cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Ninguna lágrima que hayas derramado en esta vida será desperdiciada, porque caerá en las manos de Dios. Ningún sufrimiento que hayas atravesado tendrá la última palabra, porque esa ha sido la pregunta que ha enfrentado el pueblo de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tanto sufrimiento? Tratamos de ser fieles, tratamos de hacer las cosas correctamente y parece que el mundo está al revés. ¿Hasta cuándo? Y la promesa de Apocalipsis es: tranquilos, 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 porque ninguna lágrima caerá en el olvido, sino que caerá en las manos del Dios que todo lo consuela, porque ese trono de donde debería provenir el castigo, Dios eligió que proviniera la gracia y la misericordia que tanto necesitábamos, porque aunque nosotros lo habíamos abofeteado, Él decidió abrazarnos, consolarnos y darnos paz. Dime, por favor, si ese no es el mayor mensaje de esperanza que alguna vez hayas escuchado. Espero que esté en tu corazón y que veas que Apocalipsis es un libro de gracia, misericordia y esperanza. Te mando un gran abrazo.